doncs ara passem a la secció de la Nerea, que avui ens porta una convidada especial, no, Ignasi? Sí, Judit. Benvinguda, Nerea. Hola, gracias. ¿Qué nos portas hoy? Pues mira, hoy os traigo a Maribel Jiménez, que ella es psicóloga con formación sistémica familiar, lo cual hace psicología de familia, pareja, individual. Y bueno, ¿qué nos venías a hablar hoy, Maribel? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Pues gracias. Soy psicóloga clínica, trabajo en el ámbito privado, especialmente como mi enfoque es sistémico, pues trabajo dentro de lo que es el trabajo con familias, con todo el sistema familiar. También trabajo con parejas y también trabajo pues en lo que es la terapia individual. El tema del que venía a hablar hoy era de cómo influyen las nuevas tecnologías y el acceso a la información en nuestra manera de comunicarnos. Y lo voy a relacionar también con la comunicación, sobre todo en el ámbito juvenil. Porque considero que justamente las nuevas tecnologías, bueno, pues justamente están muy ligadas al ámbito de la juventud y de la adolescencia y preadolescencia. ¿Por qué? Porque bueno, es un estímulo que llama mucho la atención. Evidentemente podemos acceder a muchísima información de una manera muy rápida y eso, pues quieras o no quieras, es un elemento que siempre estimula y que siempre atrae. Por tanto, considero que el acceso a la información, por un lado, es muy favorable y muy bueno, evidentemente a todos los colectivos, y que nos ha permitido el poder acceder a muchos recursos que de otra manera sería mucho más complejo. Pero sí que es verdad que debemos tener en cuenta pues toda una serie de aspectos a cuidar especialmente. Cuando hablamos de acceso a la información nos referimos a que se nos abre todo un abanico de posibilidades. Entonces el acceso a la información es una cosa muy global, accedemos a todo tipo de información. Y eso influye en nuestras vidas, en nuestra manera de comportarnos y en nuestro propio estilo más personal de comunicarnos. Muy bien. Entonces, Maribel, ¿qué pros y qué contras crees que tiene el acceso a esta...? A ver, sería un tema muy amplio, pero considero que hay toda una serie de factores que son como muy elementales y que tendríamos que tener muy presentes, ¿no? Entonces, los elementos positivos o favorables son muchísimos, como estaba comentando más o menos antes, y es que, claro, evidentemente el acceso a la información nos permite, pues bueno, tener muchos recursos en nuestro poder para poder trabajar, para poder relacionarnos con otras personas, para poder llevar a cabo iniciativas tanto en el ámbito profesional como personal. Y todo eso es muy bueno, ¿no? Nos enriquece. Hasta ahí pues es perfecto, ¿no? Y incluso para ampliar redes sociales, está muy de moda el Twitter, el Facebook, evidentemente todo esto mediante el Internet, ¿no? Y todo lo que esto nos ha ofrecido. Es como entrar en un mundo diferente, ¿no? Y además fantástico y además muy, muy atractivo, ¿no? Y las partes que tal vez no serían tan favorables o más que desfavorables es aspectos a cuidar, sería más que nada a qué tipo de información accedemos y de qué manera accedemos a esa información. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues evidentemente no es lo mismo entrar en las redes sociales 3 veces a la semana, 1 hora cada día, que estar todos los días metidos en el Facebook, en el Twitter, y de ahí nos vamos al WhatsApp, y del WhatsApp nos volvemos a meter en otra página de Internet que me han dicho que es muy interesante, y esto se convierte al final en una rutina que de hecho nos está invalidando. ¿Por qué? ¿Porque en sí la información es perjudicial? No, sino porque dejamos de hacer toda una serie de cosas en nuestra vida cotidiana que también nos enriquecen. Dejamos, digamos, de comunicarnos, ¿no?, con la otra gente. Dejamos de utilizar una comunicación distinta, que es el tú a tú. Y crea esta adicción incluso. Hay estudios, hay muchísimos estudios, y de hecho si os metéis en Internet para mirarlo podréis descubrir que, claro, evidentemente ya llevamos toda una serie de años en que Internet es el rey, y que evidentemente pues todos nos hemos metido en Internet y todos hemos accedido, como os comentaba, a muchísimos aspectos interesantes que nos han aportado muchas cosas y nos han enriquecido como personas y como profesionales. Pero sí que es cierto que la tendencia a engancharte es muy fácil. Es decir, ¿quién no se ha metido a consultar pues eso, una noticia en el periódico y ha acabado mirando dónde se va a ir de vacaciones, y de ahí resulta que, ostras, me gustaban las casas rurales pero además con piscina, ostras, y fíjate lo que me están ofertando por aquí? Entonces realmente es un enganche, Entonces si somos conscientes y lo suficientemente maduros, equilibrados como para saber en qué momento esto ya me está dispersando del objetivo que yo tenía y no me interesa y ahora se acabó la historia, en principio no nos tiene por qué perjudicar. Pero sí que es verdad que hay muchos estudios en los cuales ya se ha demostrado que hay toda una serie de sintomatología a nivel de hiperactividad, a nivel de adicción puramente, a nivel de síntomas incluso depresivos en toda la población. Pero ¿qué ocurre? Yo lo vincularía más a la población juvenil. Sí, no, porque es verdad, y adolescente incluso. Y preadolescente. Porque es verdad que, claro, empezamos con Internet desde muy jovencitos, cada vez más jovencitos. Joven, sí. No es lo mismo meterte en Internet con 20 años
que con 15 que con 9. Entonces, tal vez el peligro estaría en cómo accedemos a esa información y si tenemos una supervisión o no. Yo aquí recalcaría como profesional que considero que si estamos hablando de niños, en definitiva preadolescentes, adolescentes o jóvenes, ¿no?, de una cierta edad, es necesaria la supervisión del adulto. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienes que estar en el ordenador mirando constantemente en plan persecutorio que tu hijo no se ha metido en una página que no debe? No tanto como eso, pero sí que los niños, los adolescentes puedan consultar de una manera muy libre y muy abierta Internet en sus casas, en sus lugares habituales, pero de una manera, bueno, pues donde sus padres también están haciendo otras cosas, donde hay una interacción directa y donde en un momento determinado un padre, una madre, un tutor o la persona responsable puede saber qué tipo de consulta está haciendo esa criatura, ¿no? Si estamos hablando de niños. Bueno, te refieres a que no el ordenador dentro de la habitación con la puerta cerrada, efectivamente, sino en ¿no?, un lugar donde pueda acceder todo efectivamente, el mundo y también tenemos que saber, ser capaces de discernir que no todas las edades son lo mismo. Claro. Y evidentemente tú no puedes supervisar igual a un chico o una chica de 18 años que a un niño o una niña de 9 años. Entonces tenemos que tener también esa capacidad de ser flexibles y de, al fin y al cabo, funcionar como hemos funcionado siempre, con nuestros recursos y nuestra manera de actuar en nuestros propios sistemas familiares, de pareja, etcétera, pero siendo conscientes de que es un elemento más y de que hay que tener una cierta conciencia de ello. Puede ser que cada vez los jóvenes, o sea, a edades más avanzadas, empiecen ya con las nuevas tecnologías y todo, porque es frecuente ya ver a chicos y chicas con 9, 8 años que ya con el móvil pidiéndole a los padres para tener un Facebook y cosas. Sí, efectivamente, es así. Es decir, la progresión va en esa línea. Los estudios y las noticias, si os queréis meter en Internet y podéis buscar, van en esta línea, nos están poniendo un poco el índice ahí. Es decir, cuidadito con este tema porque, claro, los críos cada vez más jovencitos entran en Internet. También es de sentido común. Claro, es decir, sí. si el Internet se ha convertido en un acceso tan rápido y tan directo, además, a todo tipo de información. Cuando hablamos de información hablamos de muchísimas cosas. No es como antes, que bueno, existían 2 o 3 mecanismos o herramientas para poder acceder a la información, ¿no? Teníamos la prensa y tenemos la radio y tenemos la televisión. Todo eso se ha ampliado. Y además, con la facilidad de que eres tú el que va a buscar la información y además cuando tú quieras. Exacto. Y bueno, y cada vez más hay aplicaciones que son para niños pequeños, Exacto. juegos, etcétera, etcétera, que son para niños de 2, 3 años que simplemente tienen que darle a la pantalla de las tablets o del iPad o lo que sea. Eso también fomenta el uso de cada vez más jóvenes que sí, tengan pero claro, la aquí red. es muy fácil, es un poquito, justamente yo pienso que es el dilema que tenemos todos y que sobre todo los profesionales estamos más ahí, ¿no? Porque por un lado es una herramienta buenísima, el acceso a la información además se está utilizando en el ámbito educativo. Sí, claro. De hecho, el hecho de que los niños también accedan tan rápidamente a esta información es porque en los mismos colegios, También. pienso que de una forma supervisada, evidentemente, y teniendo en cuenta que es un recurso muy bueno, pues tienen sus ordenadores, tienen su acceso a Internet y los niños ya en primaria, estamos hablando de niños, por tanto, Sí, sí, sí. en primaria tienen acceso a muchísima información para poder trabajar y para poder profundizar en aquellos contenidos que a nivel pedagógico son interesantes. Está muy bien, siempre y cuando haya un adulto, en este caso es el profesor o el tutor, el que se va a encargar de que esos niños accedan justamente a aquella información que les va a ser útil. Y por otro lado, automáticamente no van a acceder a aquellos contenidos o a aquella información que no toca o que puede ser perjudicial. Sí, bueno, también hay mecanismos, perdona Ignacio, No, perdón. también hay mecanismos Efectivamente. en los ordenadores que también evitan, Sí, ¿no? sí, que sí, sí. entren en algunas páginas o no. Sí, pero todo va a depender siempre de la responsabilidad Sí, del claro, adulto claro, si estamos claro. hablando de niños. Entonces Claro. ese es el aspecto que justamente quería recalcar, ¿no? Que la responsabilidad siempre ha de estar y el nivel de conciencia sobre este tema también. Y de esta forma no tendremos contras, tendremos solamente pros. Sí. Entonces no se trata de demonizar el acceso a la información y a las nuevas tecnologías, porque pienso que es absurdo y que no tiene ningún sentido, sino más bien de extraer el jugo y todo aquello de positivo que nos pueden aportar. Y Maribel, para ti, ¿qué sería una buena comunicación? Bueno, una buena comunicación justamente es aquella que no se olvida de todos aquellos aspectos que como personas y como seres humanos podemos aportar. Es decir, antes de que existiera seguramente todos los medios de comunicación que hoy en día conocemos, aunque todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, ya nos hemos crecido como mínimo con la radio y con la televisión y evidentemente con todo lo que ha venido después. Existen maneras de comunicarnos que tienen que ver mucho con nuestra propia especie, ¿no? Con el ser humano.
Entonces yo pienso que una buena comunicación es aquella que incrementa el potencial que tú como persona ya tienes. Es decir, nosotros ya nos sabemos comunicar como seres humanos. Nos comunicamos muy bien y aportamos muchísima información, ¿no? Y hay muchísimos estudios, sobre todo dentro de la psicología y de otras especialidades, que han demostrado que ya no solamente es el lenguaje verbal, sino el lenguaje gestual, la comunicación no verbal. Es decir, es muy rico nuestra manera de comunicarnos ya. Si además tenemos la posibilidad de aportar nuevos mecanismos, nuevas herramientas y nuevos recursos que nos enriquecen más todavía, como son las nuevas tecnologías, pues fantástico. Entonces, una comunicación, yo pienso que humana, en la que no nos olvidemos nunca de la parte afectiva, del buen comunicar, es decir, de que los contenidos vayan enfocados al objetivo que tenemos, no nos olvidemos de eso. Intentar centrar también nuestra atención en aquello que queremos comunicar. No nos comunicamos igual en diferentes contextos, no nos comunicamos igual con diferentes personas. Eso es riqueza en la comunicación. Entonces, pienso que para mí esos aspectos hay que tenerlos muy presentes y entender que la comunicación humana es muy compleja, tener el máximo de conciencia posible acerca de cómo comunicamos y que cuando estamos comunicando transmitimos muchísimas cosas, no solamente una información pura y dura, y tener muy claro el objetivo de nuestra comunicación, ¿no? Y pienso que cuando hablamos de personas, el aspecto afectivo es muy importante. Porque quizás centrándome ahora yo en vez de los pros en los contras, te encuentras con familias, parejas que a raíz de estar pues quizás un poco enganchados a estos nuevos métodos de comunicación, al móvil, todo, pues no se relacionan tanto, no hablan tanto y esto crea malestar entre la familia o en la pareja, ¿no? Sí, crea malestar y crea un alejamiento. Es decir, yo pienso que cuando aparecen las nuevas tecnologías, un abuso de estas nuevas tecnologías o un mal control, ¿no? O un no supervisar cuando toca, etcétera, etcétera, lo que habíamos apuntado antes, lo que aparece es bueno, un déficit en la comunicación de esa familia, de ese sistema familiar, que ya de por sí existía previamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, no hay nada inventado, es decir, posiblemente en ese sistema familiar ya existían toda una serie de cuestiones que estaban pasando un poquito factura a nivel relacional, a nivel de estilo de comunicación, pero cuando aparecen las nuevas tecnologías, digamos que nos enganchamos justamente a ellas, ¿para qué? Para todavía potenciar más a aquellas carencias que de por sí ya existían. Con lo cual, es volver a hacer una revisión del estilo de la comunicación de ese sistema y a partir de ahí, introduciendo el elemento de la nueva tecnología, que no deja de ser, bueno, un elemento que se ha sumado más ahí. Por eso decía, vuelvo al no demonizar las nuevas tecnologías, porque pienso que para mí es un recurso. Es un recurso si lo sabemos utilizar en su justa medida y de la manera correcta. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en cómo se comunica esa familia, qué es lo que está fallando allí, qué es lo que tenemos que reconducir y qué tenemos de bueno para justamente potenciarlo. Claro. Sería un poco pues aprovechar lo que nos aportan las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto, harías una intervención con todo el ámbito familiar teniendo en cuenta este aspecto. Y cuando ya aparece realmente una adicción, porque claro, no es lo mismo estar enganchado una serie de horas, lo que hablamos, haces primero un análisis de qué es lo que está ocurriendo en ese ámbito familiar, si estamos hablando de una familia, o en esa pareja, si estamos hablando de una pareja, porque también hay mucha casuística a este nivel. Sí. Normalmente lo que suele ocurrir mayoritariamente es que se suele dar un alejamiento, es decir, hay un apartarse de la relación y un vincularse mucho más y durante mucho más tiempo pues al ordenador, a internet, a la red social, al WhatsApp, a cualquiera de estas historias. Entonces aquí lo que estamos observando claramente es que hay un alejamiento, ¿no?, de ese sistema, de esas dos personas o de esa familia. Y automáticamente lo que tienes es que indagar en qué es lo que ha ocurrido allí previamente, cuáles eran las bases en las que han bebido para que esto ocurra. Porque no todo el mundo que utiliza internet, evidentemente, y que utiliza las redes sociales, tienen que tener problemas a nivel relacional, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito de pareja, etcétera. ¿Es fácil que reconozcan ese problema de adicción o cuesta? Normalmente cuesta. A ver, normalmente cuesta porque como el vincularse a un abuso, ¿no?, o tener una cierta adicción en general, es un tema de alguna manera alejarse del nivel de conciencia de lo que te está ocurriendo, ¿no? Es como un cerrarte un poco en tu mundo, como un, bueno, aumenta un poco el dolor, el sufrimiento a nivel personal y por lo tanto buscas como un mundo paralelo en el que refugiarte y en el que sentirte acompañado o en el que estar simplemente al margen de otras historias que en ese momento o te superan o te hacen demasiado daño. Como alejarnos, ¿no? Un Exacto. poquito de... Por lo tanto, no es demasiado fácil entrar ahí.
Lo que sí que es cierto es que va a depender mucho el resultado y el trabajo que se pueda hacer si es la persona que está sufriendo una adicción concreta la que hace una demanda puntual de que necesita ayuda, o si es más el sistema y por lo tanto focalizamos más el problema en un individuo, ¿no? Evidentemente la intervención es distinta, lo cual no significa que en ambas situaciones pueda haber evidentemente una resolución de la situación, en positivo. Bueno. Muy bien. Pues bueno, pues se nos acaba el tiempo. Para resumir, no sé si tenías alguna pregunta más, Nerea. Bueno, que tú como psicóloga, ¿qué aspecto cuidarías más en la comunicación? Yo cuidaría sobre todo el hecho de lo que he dicho al principio, de entender las redes sociales y el acceso a Internet y las nuevas tecnologías como una herramienta más, como un recurso que todos tenemos a nuestro alcance y por lo tanto como recurso saberlo utilizar. En el momento que intuimos que tenemos algún tipo de problemática a nivel relacional, porque hablamos de comunicación, la comunicación surge en el momento que nos relacionamos entre seres humanos, tenemos que empezar a buscar ya una alternativa y una solución a eso que nos está ocurriendo, porque si no de ahí derivaremos en otras historias. Y por lo tanto, pues bueno, si no es el móvil, serán las redes sociales y si no serán otro tipo de situaciones que nos lo pondrán fácil, pero en el que entraremos en una situación bastante de alejamiento y posiblemente un poco autodestructiva. Que no se convierta en un hábito, ¿no? En un hábito único. Exactamente. Yo lo que sí que considero que es importante a la hora de hablar de las nuevas tecnologías es no empobrecernos, es decir, no acotar nuestras parcelas, ¿no? A la hora de relacionarnos. Somos seres sociales, seres comunicativos, que podemos hacer mil cosas. Por lo tanto, si somos capaces de quedar con unos amigos para tomar unas cervezas, para ir a cenar juntos, para celebrar un acontecimiento, irnos con nuestra familia de vacaciones, estudiar, trabajar y mil aficiones más, no seamos poco hábiles a la hora de renunciar a todo eso para circunscribirnos a algo que es un poquito una golosina. Sí. ¿No? Es decir, los caramelos sientan muy bien, las gominolas sientan muy bien, todas están muy ricas, siempre y cuando no nos empachemos de ellas. Un poquito iría por aquí. Buena comparación, ¿eh? Bueno, pues encantados de que hayas compartido con nosotros esta sección. Cuando quieras puedes volver. Podríamos estar todo un programa hablando de este tema. Bueno, gracias a Nerea por traernos a esta profesional. I bueno, nosaltres ho deixem aquí. Sí. Fins la setmana que ve ja. Bueno, recordem que ens podeu seguir al Facebook, que avui tenim el concurs aquest de les samarretes que ens han presentat els del BSC. I bueno, ens seguiu per totes les notícies i la programació. Fins aviat. L'esperem.